Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Entre Todos. Como saben, cada martes intentamos hablar de algún tema de actualidad y hoy nos vamos a centrar precisamente de cara a la celebración el próximo sábado, ese 25 de noviembre, del Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Pues vamos a hablar de este tema con tres personas que trabajan en nuestra ciudad precisamente en relación a este asunto, porque como ya saben todos ustedes, desde el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de Naciones Unidas designó el 25 de noviembre, que vamos a celebrar como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Los datos siguen siendo demoledores y provocan demasiadas preguntas que a veces, en muchos casos, carecen de respuesta. Solamente, a fecha de hoy, las cifras oficiales de mujeres asesinadas en España como consecuencia de la violencia machista a manos de sus parejas o exparejas asciende a 44 mujeres. Ya estamos en 8 mujeres más asesinadas que a lo largo de 2016, y eso que todavía el año no ha terminado. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cuál es la solución? De ello vamos a hablar, como digo, con estas tres mujeres que les voy a presentar en estos instantes. En primer lugar, Cristina Bornao, que es presidenta de la Asociación de Mujeres en Igualdad de nuestra ciudad. Buenas tardes. Buenas tardes. Rosa Rivero, que es técnico de la Concejalía de Igualdad y también abogada del Centro de Información de la Mujer de nuestra ciudad, un centro pionero también hace ya muchísimos años. Bienvenida. Gracias. Y también tenemos la suerte de contar en la tarde de hoy con Mercedes Sánchez, que es profesora del Instituto Eduardo Janeiro de los Pacos, coordinadora del proyecto educativo de igualdad de género, coordinadora de igualdad de toda la Costa del Sol, directora, guionista. Tienes un currículum increíble. Mercedes, buenas tardes y bienvenida también. Lo hemos dicho, las cifras hoy día, lejos de retroceder, pues parece que aumentan año tras año. ¿Dónde está el problema? ¿En qué nos estamos equivocando, Mercedes? Bueno, además, como tú muy bien has dicho, Manu, no solamente es en el tema de las mujeres asesinadas, sino también en el tema de los menores, que ya vamos por 8 menores asesinados en lo que va de año y 23 huérfanos, 23 menores huérfanos que se han quedado sin padre y sin madre. Evidentemente, en los últimos años lo que sí hemos notado es un retroceso en este sentido. La base para acabar con la violencia de género sería, sin duda alguna, en la educación. Es con la educación, la igualdad se aprende, igual que aprendemos la desigualdad, se aprende la igualdad. Es fundamental formar en igualdad, no solamente cuando hablamos de formar y de educar dentro de los centros educativos, sino que sería muy importante también a las personas adultas, indiscutiblemente, familias, padres y madres, y a todas las comunidades, desde luego, profesionales, que serían fundamentales, desde vosotros mismos como prensa, hasta, por ejemplo, la propia abogacía, en los temas de los tribunales, que nos encontramos también con una falta también de formación en género, en lo que son también los juzgados, que sería fundamental. Yo creo que es la formación, la educación, ¿vale? Romper también con muchos de esos mitos que están ahí, que siguen estando presentes, ¿no? Porque cuando miramos también a fecha de día 10 de noviembre, las propias fechas que el Ministerio de Sanidad y de Igualdad nos ofrecen, vemos que muchos de esos mitos se caen, ¿no? Entre otros, por ejemplo, que la mayor parte de mujeres asesinadas o maltratadores no son españoles. La fecha, cuando miramos los datos, precisamente ese mito cae porque eso no es así. Así que es un problema que está en nuestra sociedad, que es verdad que tenemos una ley magnífica, extraordinaria, en España, de la violencia de género, esa ley orgánica del año 2004, pero que a veces una cosa es lo que la ley dice y lo que es la igualdad y el concepto de violencia de género, y otra cosa luego es la realidad, que es muy diferente. Me da la sensación de que en los últimos años, con esa ley con la que contamos en nuestro país, se ha hablado mucho de dinero, ¿no? De que falta mucha inversión en temas de materia de igualdad y demás, pero nos hemos olvidado precisamente de aspectos tan básicos, o por lo menos de invertir en aspectos tan básicos como pueden ser la educación en todos sus ámbitos, como ha dicho Mercedes, y a lo mejor no hemos puesto el quid de la cuestión en esos valores. No sé qué pensáis. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Mercedes, que hay que hacer una labor en el terreno cultural. Cuando habéis hablado de la cifra de los 44 mujeres asesinadas, te señalaría que Andalucía es la segunda comunidad autónoma en número de víctimas mortales por violencia de género, detrás de Madrid. ¿Cierto? Y una cosilla, un detalle que tú has mencionado, que yo, en lugar de celebrar el 25, yo diría conmemorar. No sé, porque celebrar lo identificamos más un festivo. Con la Esto alegría, es, sí, conmemorar, reivindicar, reclamar. Lo suyo sería que no tuviésemos ni que conmemorar ni que celebrar Nada, nada, eso ¿no? sería, porque eso sería que significaría que habríamos alcanzado la igualdad real y efectiva y que no estaríamos hablando de la violencia de género. Pero mientras eso no ocurra, pues tendremos que seguir conmemorando. Que es una fecha internacional.
que es una fecha internacional. Sí, que estamos hablando de casos que es en la España, propia pero que esto ONU, se da en todo el exactamente. mundo. Entonces, cuando la propia OMS nos dice que 3 de 4 mujeres a lo largo de su vida en el mundo van a sufrir algún tipo de agresión, de violencia de género hacia ella, pues imagínate lo que queda por hacer en el mundo. Es decir, nosotros somos verdaderamente unos privilegiados por las leyes que tenemos y porque empiezan muchas cosas a variar y cambiar. Y tú has dicho la otra cosa que es clave. Por una parte es la educación, pero es la inversión económica que hay que hacer para que efectivamente, por ejemplo, asignaturas como las que se imparten en el Instituto Eduardo Janeiro, Igualdad de Género a través de la imagen, fuera una asignatura que estuviera en todos los centros educativos. Porque creo que educar en igualdad es algo que es fundamental. Es decir, que igual que existe el profesor de lengua, de ciencia natural o de matemática, hubiera también un profesorado de igualdad. Yo muchas veces digo que soy profesora de lengua, pero que soy profesora de igualdad. Y me encanta decirlo porque creo que es fundamental. Hoy mismo algunas alumnas y alumnos me decían, es que tu asignatura es fundamental, pero no quiero que sea mi asignatura, sino la asignatura de toda la comunidad, porque creo que es crucial, y en el caso concreto incluso nuestro, que involucramos también a las madres y a los padres, a las familias, y también a toda la comunidad educativa, como es también el propio profesorado. Pero necesitamos inversión económica. Ese pacto de Estado que se ha firmado este año y que creo que es el primer paso fundamental para acabar con este terrorismo de Estado, ya sabemos que la ONU así lo ha calificado como terrorismo de Estado, pues igual que hemos acabado con otros terrorismos que han sido demoledores para nuestro país, como fue el caso del terrorismo etarra, y en el que se invirtieron una cantidad económica muy importante para poderle poner fin, pues tú has dado también con la clave. Necesitamos precisamente esa inversión económica para que ese pacto de Estado que este año se ha firmado se pueda llevar a cabo, pero evidentemente en todos los sectores y con una inversión económica importante. Bueno, ahí es fundamental, estoy de acuerdo con las compañeras, la coeducación en los centros educativos es fundamental. No olvidemos que hace muy pocos días, bueno, salió una estadística en la que cada uno de 4 jóvenes españoles considera que el tema de violencia de género es una invención, una exageración política, es decir, es algo que ellos ven como normalizado, Exacto, ¿no? como Ese cuota control. positivo, Entonces, cuota positivo. En cuanto a que es necesario la inversión económica, por supuesto. De hecho, en el Pacto de Estado, y que además todas las mujeres y hombres que son feministas estamos contentísimos porque no solo se ha firmado por todas las entidades políticas y sociales, sino que también viene acompañado de 1.000 millones, que por lo menos vamos a tener ahí, digamos, una inversión para ir haciendo los repartos. Esperamos muy ilusionadas con que eso vaya llegando y fomentándose. En cuanto también las compañeras que han hablado de que ya está considerado como terrorismo de Estado, no olvidemos que ONU Mujeres también nos habla de una pandemia mundial, es decir, Mercedes lo ha explicado muy bien, 1 de cada 3 mujeres van a sufrir violencia de género o cualquier otro tipo de violencia que no sufren los hombres. Pero es que además, para dejar unas cifras muy claras, porque a mí me da mucha pena y estoy en contra de ello, sé que tiene su sentido, pero aquí se computa cada año a las víctimas por año. Y yo quiero decir algo muy claro, las víctimas por terrorismo de ETA en nuestro país han sido 826 desde que empezamos la democracia. Estamos hablando de hace más de 40 años. Las víctimas computadas por violencia de género desde el 2003 computadas, que tenemos muchas más de antes, van por 916. 916 mujeres, que parece que cada año empezamos, no, si solo son 44. El machismo mata más que el terrorismo. Es decir, os pongo que desde el 2003 ahora 916 mujeres y sus hijos e hijas, que también tenemos menores, que son víctimas. Es decir, son cifras escalofriantes, tenemos que hacer algo. La sociedad tiene que concienciarse, porque como muy bien dice Miguel Lorente, se victimiza aún más a las víctimas de este tipo de violencia. Recordemos que es que estas mujeres no se mueren, que es que las matan, las asesinan sus parejas o exparejas. Y haciendo referencia a Miguel, él siempre dice, bueno, a mí no me gusta hablar de víctimas, yo prefiero decir que ha habido 916 asesinos de mujeres por ser sus parejas o exparejas. Entonces, no lo olvidemos, que es que no nos morimos porque queramos, por causas naturales, sino que es que nos matan. Y lo peor de todo, que nuestros jóvenes lo ven como algo normalizado. Es decir, un porcentaje bastante alto piensan que el control
sobre su pareja, bueno, pues que es normalizado decirle a tu pareja cómo se tiene que vestir, con quién tiene que hablar en redes sociales, si tiene que estudiar o no, o trabajar, es decir, eso es totalmente normal. Esa idea del amor romántico que nos están vendiendo como con las 50 sombras de Grey, que además Telecinco lo ha emitido en plena conmemoración de nuestro día, pues bueno, pues se ve como algo que es asombroso, ¿no? Y realmente, bueno, pues desde el ámbito educativo se están dando pasos importantísimos, pero no olvidemos que hay muchos agentes socializadores, no solo la escuela, que también está la familia, que también están los medios de comunicación, el cine, la música, y claro, están evidentemente, yo cuando hablo además de que la educación es la clave para acabar con la violencia de género, estoy completamente de acuerdo contigo y no me refiero solamente al ámbito educativo, de institutos, de centros, de colegios, sino que hay muchísimos agentes en ese ámbito educativo precisamente para poder formar y coeducar, que es la clave, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, Cristina, a través también de su propia asociación, muchas asociaciones de mujeres, son una de esas agentes que están cumpliendo una labor que es primordial. Los centros de la mujer, ¿qué vamos a decir de la labor tan extraordinaria que están haciendo? Y en concreto, por ejemplo, el Centro de la Mujer de aquí de Fuengirola, que además de que hacen esa asesoría, además completamente gratuita para todas las mujeres que así lo necesitan, igualmente también están colaborando con los centros educativos. Es decir, que los agentes van desde muchos puntos de vista, como decía ahora mismo muy bien Cristina, haciendo referencia a Miguel Lorente, la propia prensa, cuando antes decía, una mujer ha muerto, ¿no? Ha sido asesinada, que es muy importante utilizar el lenguaje adecuadamente en estos casos. Y como tú antes también has dicho muy bien, Manuel, cuando has dicho el machismo mata, pero el machismo mata no solamente a la mujer. Si supiéramos hacerle llegar a la sociedad que el machismo mata también al hombre, que es el hombre el primero que sale perjudicado del machismo. Cuando eso lo llevamos al aula y el alumnado masculino comprende que te tiene que desligar perfectamente del machismo, porque como hombre y como persona va a ganar, y son muchos los beneficios que gana, comprendemos entonces que podemos hacer una sociedad mucho mejor. El machismo afecta a las mujeres y a los hombres. Los hombres estáis también castrados emocionalmente, educados, sociabilizados por ese machismo, por esa sociedad patriarcal, que es la que produce evidentemente esta violencia de género. Y ahí creo que también está la clave. Me gustaría incidir en el tema económico, es decir, hemos hablado de ese gran pacto, efectivamente, Cristina, de 1.000 millones aproximadamente de euros que se van. La pregunta es, ¿se van a destinar esos 1.000 millones verdaderamente donde verdaderamente, y valga la redundancia, hace falta? ¿O al final va a ser dinero que se va a ir donde no tiene que ir? Bueno, sí puedo ir, esperemos, todos lo deseamos, ¿no? Sí que es muy importante este gran pacto social, porque además de ser consensuado por todas las fuerzas políticas, en él han trabajado 600 y pico asociaciones a nivel nacional de mujeres, es decir, de otro tipo de asociaciones donde han estado trabajando duro, haciendo enmiendas, explicando lo que quieren, lo que no, dónde va a llegar, dónde se necesita. Es decir, el planteamiento es que durante 5 años ese gran pacto social, bueno, pues cada año se destinen 200 millones para cada acción, ¿no? Y es decir, se dice que es un gran pacto social por eso, porque no solo han intervenido las fuerzas políticas, es que el tejido social, el tercer sector, con el que no se suele contar, también ha estado ahí, ¿no? Y también se han escuchado sus posiciones. Esperemos que llegue lo fundamental, que llegue a la educación, ¿no? Que llegue también al sector social, donde podamos seguir haciendo cosas, que sabéis que siempre, tanto ellas como desde educación, como nosotros, estamos un poco atados, ¿no? ¿En qué momentos creéis que esto se nos ha ido de las manos? Es decir, porque violencia habrá existido toda la vida, es decir, aquí contabilizamos muerte o asesinato desde hace 15 años, pero... Totalmente. Claro, la contabilidad, por decirlo así, que a mí igualmente como Cristina no estoy de acuerdo, porque a veces nos quedamos simplemente en las estadísticas y creo que es un tema mucho más profundo y que hay que llegar a mucho más, a la profundidad del quid de la cuestión. Lo encontramos, por ejemplo, en la literatura, desde manifestaciones escritas en la Edad Media, está ahí. Si cogemos un montón de romances que se han ido cantando de manera y de transmisión oral, nos encontramos que el asesinato del hombre hacia la mujer era uno de los temas más utilizados, fijaros, dentro de los romances y de su transmisión. En la copla también. En la copla, que siempre se ha dicho que la copla también ha sido muy transmisora precisamente de esos conceptos valores, de la violencia de género. Valores patriarcales. Lo que pasa es que, claro, ahora empezamos a tener esa conciencia, es muy importante tener conciencia de las cosas, y en el caso de la violencia de género es fundamental. Pero la violencia de género, claro, ¿desde cuándo? Pues
Si nos basamos en conceptos antropológicos, indiscutiblemente desde el Neolítico. Parece ser que en el Paleolítico, que tenemos una versión muy equivocada, la igualdad existía. Es en la última fase del Paleolítico cuando, evidentemente, cuando el hombre empieza a tener una vida, y cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer, empiezan a tener un concepto de vida más sedentaria y empieza otro tipo de economía, es cuando empiezan entonces a asentarse esos conceptos de acuerdo de la desigualdad. Nos han transmitido además una idea completamente equivocada. Cuando todos, por ejemplo, pensamos en los bisontes de Altamira, siempre pensamos a un hombre, el colectivo, el cociente colectivo nos ha hecho ver siempre a un hombre pintando el bisonte. Hoy los nuevos descubrimientos nos hacen ver algo que es grandioso, que es que las creadoras de arte en gran parte eran las mujeres, que eran las que también estaban mucho tiempo en las cuevas, eran también las mujeres las que hacían la tintura, la convención de las pinturas, etcétera, etcétera. Esa invisibilidad de la mujer, desde ese mismo concepto en el que nadie ha visto a una mujer haciendo el bisonte de Altamira, o como hoy se ha descubierto en la Cueva del Castillo, que de las famosas manos que hay implantadas en la pared, casi el 80% de ellas, que era la marca del artista, son de mujeres, nos hace ver que eso también es violencia de género. La invisibilidad de esa mujer, de la transmisión de la historia que se nos ha hecho, en la que la mujer ha tenido un papel fundamental, pero que no está en los libros de texto, no está en las enciclopedias, en nuestro consciente colectivo no la vemos formando parte ni siendo un referente, fijaros que es fundamental a nivel educacional, para que se considere que tiene los mismos derechos que el hombre, porque claro, se piensa que la historia la ha hecho el hombre, la historia en todos sus conceptos, en el artístico, en el científico, en el literario, en cualquiera que queramos coger. Y la mujer ha estado ahí haciendo una labor grandiosa, pero esa invisibilidad, fijaros, es violencia de género. Esa es la violencia de género también que entra dentro de las formas sutiles de violencia de género y que es lo que sí que está en el consciente de todos y que es lo que hace pensar que la mujer no tiene los mismos derechos que el hombre y por tanto esos hombres maltratadores sin consideren que esa mujer, por el hecho de ser mujer, tiene que padecer esa violencia, puesto que tiene muchos menos derechos que él como hombre. Efectivamente, como ella muy bien está explicando, no podemos olvidar que la violencia viene precisamente por las discriminaciones de género que sufrimos las mujeres. Es decir, es cierto que nuestras antecesoras lucharon mucho y nosotras como mujeres tenemos ya nuestros derechos establecidos en la mayoría de los textos legales de todo el mundo. Bueno, pues la mujer en derechos y obligaciones es igual a un hombre, pero en la realidad esto no es así. Es decir, efectivamente esto no es así. En nuestro país vemos que todavía sigue existiendo discriminación salarial, que hace muy poquitos días las mujeres empezamos a trabajar gratis. Trabajamos 52 días más gratis, a diferencia de vosotros, para llegar a equiparar nuestro sueldo. Es decir, cuando ya estamos hablando de una mujer donde sufre una discriminación de tipo laboral, de tipo económico, donde una de las fuerzas de esos agresores, de esos violentos, es precisamente captar a la mujer, aislarla de sus amigos, de su entorno familiar, del laboral. ¿Para qué? Para que dependa económicamente de esta persona, para que la mujer deje de ser libre, ¿no? En ese sentido, eso lo está permitiendo. No solo aquí en España, vamos, el día es el Día Europeo, ¿no?, de la equiparación salarial. Es decir, esa es una pequeña diferencia, ¿no? Cuando la sociedad permite esa discriminación, cuando la sociedad permite que siga existiendo micromachismo, que son esas formas muy sutiles que todos aceptamos de violencia, como cállate, que no sabes lo que está diciendo. Si es que las mujeres conducís fatal, vamos. Es que, que ha ascendido, pues algo habrá hecho, ¿no?, para ascender, algo habrá hecho, ¿no? Ese tipo de cosas que todavía en pleno siglo XXI una mujer tenga que afrontar ese techo de cristal, que quieras promocionar dentro de tu empresa y te cueste la propia vida, años y años, que una mujer en función pública, que tienen sueldos equiparados por ley, tarde de 5 a 10 años en ascender y un hombre lo haga en 3, algo está fallando, algo está fallando. Y estamos en el primer mundo. Que las mujeres no podamos conciliar, que no se trabaje la corresponsabilidad, es decir, realmente hay personas que están concienciadas, esta temática se habla en la sociedad, pero a la hora de la verdad no existe corresponsabilidad, la conciliación es un invento donde ningún Estado quiere apostar realmente porque un hombre y una mujer puedan coger su baja de paternidad y de maternidad por igual,
donde muchos hombres tienen que ocultar en su empresa o se tienen que aguantar porque no está bien visto que cojan esa baja o una excedencia para el cuidado de hijos, eso tiene que acabar. Tiene que Además, llegar eso ya el ves momento... que eso luego sabes que afecta también al tema de las pensiones. Si yo no he cotizado Claro. a lo largo de mi vida, igual que un hombre, porque me Claro. tengo que coger baja, excedencia, Obviamente. el concepto del cuidado de personas tanto menores como mayores, recae sobre la mujer. El 90% de las bajas que se piden o excedencias que se piden en España es siempre mujeres. Entonces, evidentemente, cuando yo me jubile con la misma edad que un compañero y que haya hecho el mismo trabajo que yo, yo no voy a tener la misma pensión que tiene ese hombre. Efectivamente. Y los contratos a tiempo parcial, la mayoría también los tienen las mujeres. Y hablando de lo que ellas estaban diciendo, hay un dato que yo considero muy importante también, y es el tiempo libre. Las mujeres y los hombres no disponemos del mismo tiempo libre. Y eso es también una manifestación de la violencia de género. O sea, es que tienen tiempo para poder salir, para el fútbol, para el gimnasio, pero las mujeres no, por lo que ellas han dicho, la corresponsabilidad, la conciliación, por todo eso. Hay un corto muy interesante, perdóname, hay un corto muy interesante sobre lo que tú dices, de un spot que dura muy poquito, no sé si lo habéis visto, que es una carrera donde un hombre y una mujer se suponen que están corriendo. Y entonces, claro, te dice, actúa ¿para qué? Para llegar a la igualdad. Pero claro, en esa carrera, que los dos van exactamente igual, van corriendo, van tal, a ella le van dando el niño, le van dando la bolsa de la compra, cuando van ya a llegar a la meta, ella va cargadísima, pero tiene él, una mochila claro, supercargada, no lleva y nada. él nada. Evidentemente él llega a la Él va a meta llegar antes. que Y ella. encima, ella llega después y casi se le cae la bolsa, se le caen los paquetes. Claro, necesitamos en esta equiparación, en esta equidad y en la violencia de género, que el hombre también se implique en esta lucha, que el hombre también deje de ser cómplice con su silencio. Hay muchos hombres, yo creo que la mayoría, que están completamente en contra de la violencia de género, pero con su silencio siguen siendo cómplices. Cuando llega el 25 y salimos a la calle, la mayor parte de las personas que están en esas manifestaciones son mujeres. Y hay muchos hombres que están en contra. Pues necesitamos también que esos hombres se impliquen, que salgan y que le digan precisamente a ellos, a los que son maltratadores, que son una minoría, le digan, basta ya. Pero que el hombre también lo diga, basta ya. Es que necesitamos, y creo que es muy, muy, muy importante, que el hombre también se implique en esta lucha de la violencia de género. Pero ¿realmente consideráis que, porque estáis hablando de una serie de cosas que yo creo que todo el mundo que nos esté viendo desde sus casas nos entiende perfectamente y por supuesto que lo comparte? Nos cuesta cambiar la mentalidad, porque hemos hablado también al principio del programa de la necesidad a lo mejor de prevenir la violencia de género desde la infancia, ¿no? Desde una educación y tal. Pero hay personas de mediana edad, no voy a decir, o incluso ya de una edad un poquito más avanzada, que entienden perfectamente de lo que estamos hablando, pero tampoco hacen, es decir, están ya demasiado resignados y no hacen nada por cambiarlo, incluso se dejan, ¿no? Que otros trabajen, claro. Que otros trabajen en esto. Yo ahí, si quieres, te puedo contar una anécdota de una conferencia que tuvimos con madres, padres y sus hijos, precisamente para hablar de esta problemática, ¿no?, de violencia de género entre jóvenes. Nosotros pedimos mucha igualdad, la equiparación de derechos, pero yo les comentaba que, que la sociedad realmente limita muchas veces que podamos hacerlo. ¿Por qué? Porque hay una serie de estereotipos, de roles, de etiquetas, de juego que tenemos que hacer necesariamente impuestos por la sociedad. Yo les hice una pregunta muy concreta y les dije, si tenéis un hijo varón en casa que tiene 3, 4 añitos, 5 y os pide un carrito para pasear su muñeco o un kit de limpieza, ¿se lo compráis? Y os podéis imaginar la contestación, ¿no? Claro. Que no. Entonces, claro, los niños y las niñas imitan los comportamientos de sus madres y sus padres. Si tú ves a tu papá que lleva el carrito, que le limpia el pañal, que limpia su casa, ¿por qué le decimos que no? Nosotros mismos estamos limitando. La sociedad, desde que somos pequeños, nos dice que tenemos que ir de rosa, que tenemos que ir de azul, que los niños no limpian, que los niños no juegan con muñecas y que las niñas no pueden jugar. O sea, podéis ver ahora que estamos en campaña de Navidad, la mayoría de los catálogos de juguetes, salvo excepcionalmente 2, 3 cadenas de este tipo de empresas que ya están trabajando con educación también. Y es penoso. Es decir, ¿qué vamos a pedir si estamos limitando? Los niños no lloran. Los niños no lloran, ¿de verdad? Claro. No lloran, no ahí sabe está la clave, porque en el sistema educativo actualmente, en la LOMCE, que sabéis que ya se evalúa por lo que son las competencias clave, hay una que se llama aprender a aprender, que es fundamental, fijaros, muy importante aprender a aprender.
Pero cuando nos metemos en el campo de la coeducación, como tú muy bien has dicho y Cristina también, yo me he creado una nueva competencia clave, que es aprender a desaprender. Eso sí. Entonces, aprender a desaprender es dificilísimo. Sí, sí. Porque resulta que lo que te han dicho que es amor, no es amor. Que lo que resulta que te han dicho que es tener la pareja ideal, no es la pareja ideal. Porque resulta que muchos conceptos que nos han dicho o nos han enseñado el concepto de género no son los correctos. Porque los juegos y la división de los juegos que hemos hecho tampoco es la más sana. Entonces, aprender a desaprender para todos es dificilísimo. Nos han educado desde un punto de vista y eso lo tenemos completamente que romper. Y entonces es algo que tiene que salir de la piel, te tiene que llegar. Es un revulsivo desde luego, ¿no? Y entonces lo que le pasa al ser humano es que muchas veces tenemos mucho miedo a enfrentarnos a los miedos y a cambiar las cosas dentro de nosotros mismos. Pero es un camino no solamente interesantísimo, sino que es buenísimo y muy saludable. Y si conseguimos aprender a desaprender muchas cosas que evidentemente no son correctas, y que no son tal cual nos lo habían enseñado, crearíamos una sociedad pues muchísimo mejor, en la que, por ejemplo, la violencia de género desaparecería. En cualquier caso, una función en la que todos estamos llamados a colaborar y a desempeñar. No es una cuestión solamente de instituciones, de dinero, de tal. Al final, si todos no estamos concienciados de que la sociedad actual no va por el mejor camino y hay que cambiar determinados estereotipos para lograr finalmente una erradicación de esa violencia hacia la mujer, otras muchísimas cosas, es verdad que no hacemos nada. Si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y enseguida retomamos esto y otros temas de interés. Estupendo. Gracias. Retomamos esta tertulia de Entre Todos en esta tarde de martes 21 de noviembre. Hablamos de la violencia de género de cara a la conmemoración el próximo sábado de ese Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Se nos incorpora en este momento de la tertulia nuestro compañero Andrés David González, que no solamente es profesional de esta casa, de Fuengirola Televisión, sino que también es director de la compañía de teatro Malditos Peliculeros. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar porque hay un proyecto muy bonito que también tiene que ver con el tema de la violencia de género y precisamente él está trabajando estos días sobre ello en colaboración con la Concejalía para la Igualdad y con Mercedes Sánchez allí en el Instituto de Eduardo Janeiro. Han sido muchísimas las actividades que se han programado, que se suelen programar en torno a esta conmemoración. Yo, si les parece, vamos a visualizar en primer lugar un vídeo que forma parte de una campaña que ha organizado la Concejalía para la Igualdad, está aquí Rosa, que es técnico de la misma, donde han participado hombres de Fuengirola. Aquí en Fuengirola otra cosa no, pero en ese aspecto creo que se está trabajando muy bien en los últimos años, creo que en eso todos coincidimos. Vamos a ver el resultado de esa campaña y enseguida seguimos hablando de este tema. Nos importa que en lo que va de año ya hayan sido asesinadas 39 mujeres y 6 menores y contabilizadas desde el año 2005 unas 900, según datos estadísticos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La violencia machista nos importa. Nos importa que la violencia machista haya dejado sin madres, en lo que va de 2017, a 19 menores, según datos del Instituto de la Mujer. La violencia machista nos importa. Nos importa el aumento de agresiones sexuales, donde por el relato de las víctimas se tiene la certeza de que le han suministrado drogas de sumisión química. La violencia machista nos importa.
Nos importa que las mujeres estén a la cabeza de las cifras de pobreza, de las listas de desempleo, de sufrir infravaloración de sus trabajos y de los problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y pública. La violencia machista nos importa. Nos importa que las mujeres sean ciudadanas de segunda y no participen de forma igualitaria en la sociedad por ser consideradas inferiores. La violencia machista nos importa. Nos importa que se siga utilizando la imagen de la mujer como objeto sexual de consumo. La violencia machista nos importa. Nos importa que cada año al menos 2 millones de niñas de entre 5 y 10 años sean vendidas como esclavas sexuales en muchos países. La violencia machista nos importa. Nos importa que en el mundo 135 millones de niñas y mujeres hayan sufrido mutilación genital, sin mencionar otras atrocidades. La violencia machista nos importa. Nos importa que durante los conflictos armados la violación se utilice como arma de guerra, como por ejemplo ocurre en Siria. La violencia machista nos importa. Nos importa que las menores sean forzadas a contraer matrimonio, un fenómeno en alza en Europa. La violencia machista nos importa. Nos importan las agresiones sexuales y vejaciones de las cuales son objeto mujeres y jóvenes en las ferias y fiestas de nuestro país. La violencia machista nos importa. Nos importa que 2/3 partes de los 876 millones de analfabetos del mundo sean mujeres, sin tener acceso a la educación escolar y siendo obligadas a trabajar desde muy temprana edad. La violencia machista nos importa. Nos importa que 1 de cada 5 chicas sea víctima de violencia de género, aumentando los casos entre los adolescentes. La violencia machista nos importa. Nos importa que se siga utilizando la imagen de la mujer como objeto sexual de consumo. La violencia machista nos importa. Bueno, yo creo que el mensaje más claro no puede ser. Hay una representación de hombres de aquí de Fuengirola, cada uno trabajando en distintos ámbitos y demás. Yo creo que son mensajes breves, concisos. Nosotros se los hemos unido todos, pero obviamente se están emitiendo en sketch poco a poco, ¿no? Durante todos estos días de cara a este sábado, a este Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Eso es solo una pincelada, Mercedes, de lo que hay hoy día, desgraciadamente, en la sociedad, ¿no? Sí. Primero tengo que decir que la campaña me parece extraordinaria, ¿vale? Me parece que es muy impactante y luego, como decíamos anteriormente, implicar al hombre creo que es esencial, por eso esta campaña la considero que es buenísima, porque el hombre deja de ser cómplice, está diciendo que sí que le importa, que sí que quiere estar ahí para luchar y prevenir la violencia de género. Y fijaros si es impactante que habéis recogido un montón de esa sintomatología que existe dentro de la violencia de género, pero podríamos haber hecho otra tanda donde metiéramos precisamente muchísimos más. Por algo hay que empezar, y desde luego la campaña tal cual está es extraordinaria, pero indiscutiblemente todavía podíamos incluso meter más cosas, como por ejemplo las que hemos comentado antes, la propia invisibilidad de la mujer, por ejemplo en los libros de texto, donde la propia ONU sabéis que nos ha suspendido en julio de 2016, precisamente por ello, y eso es violencia de género,
porque la mujer no aparece en más del 7,5 del currículum medio de los libros de texto que estamos dando e impartiendo en las aulas. Eso sí que también es grave y eso que también nos tiene que importar. Lo hablábamos hace un momentito, uno de los... Tenemos a la vista, está Rosa, este viernes una lectura de un manifiesto en la Plaza de España a las 2:30 de la tarde, si no estoy mal informado. Los hombres tenemos que estar ahí también, es una manera también de hacernos visibles también, como decía antes, apuntaba... Que bueno, que en el anuncio, bueno, los datos eran en el momento de la grabación, que hoy en día no coinciden, se han quedado un poquito desfasados, cortos, y que por bueno... desgracia. Por desgracia. Por desgracia. Y que bueno, que recoge pues distintos tipos de violencia que puede sufrir la mujer a lo largo de su vida. Evidentemente, como dice Mercedes, hubiéramos necesitado para más anuncios más. Y bueno, pues se ha querido pues representar distintos hombres de distintos sectores, ámbitos, sabes, colectivos, y cuando se le ha preguntado rápidamente, sin dudarlo, han dicho que sí. Pero yo creo que es importante ese tipo de mensaje porque lo que tenemos que hacer es transformar la sociedad. Es decir, nosotros todos somos personas de una sociedad, no somos ni hombres ni mujeres. Entonces, nosotros somos partícipes de esa problemática, tanto el hombre como la mujer, y debemos ser conscientes de eso. Y la única forma de manifestarlo, de que somos conscientes y somos participativos en esta sociedad conjunta que formamos todas las personas, es manifestándonos a través de mensajes de ese tipo o a través de otros medios de comunicación y demás. En mi caso, yo lo he hecho a través del teatro y demás, pero para que sepáis que tenéis nuestro apoyo y que hay que transformar la sociedad. Y la base de esa violencia machista está en la sociedad machista. Entonces, por desgracia, hay que modificar muchos hábitos, hay que tirar paradigmas, hay que tirar mucha educación que tenemos implantada y empezar desde cero, porque es que no vale lo que tenemos ahora mismo. Desaprender lo aprendido. Exactamente. A mí me ha parecido maravillosa la campaña, sobre todo porque además de que colaboran los hombres, creo que son mensajes muy significativos y tenemos que tener en cuenta que hoy en día muchas personas, tanto mujeres como hombres, no tienen muy claro qué es esto de la violencia de género. Es decir, hay muchas dudas entre qué es violencia doméstica, qué es violencia machista, qué es violencia de género. Hay muchas personas que creen que solo es violencia física. Incluso muchas mujeres que son víctimas no se reconocen a ellas mismas como víctimas porque sufren esa violencia psicológica, ¿no? Esos abusos psicológicos, esos menosprecios. Es decir, que me parece maravilloso en el sentido de que, al igual que en el reggaetón, se queda muy fácil estos mensajes para nuestros jóvenes, pues poco a poco, gracias a estos mensajes, nuestra sociedad va a ir escuchando, va a ir reteniendo, va a ir siendo consciente que violencia de género no es solo pegar, que es que hay muchas formas de violencia, y creo que ha quedado reflejado. Sí, hemos hablado de asesinatos, pero claro, desgraciadamente no solamente de la pirámide. Además, a nivel internacional, es decir, también ha recogido muy bien lo que a lo mejor a nosotros nos puede quedar más lejano, pero que indiscutiblemente también es violencia de género y está muy bien que en el primer mundo también la recojamos, es decir, el tema de la ablación. Por desgracia, ese sí lo tenemos y queda también magníficamente recogido en el vídeo, como es la trata de personas, en este caso de mujeres, pues el tema de la prostitución, o fijaros, el mismo tema que ha tratado y que ahora está plenamente vigente, ¿no? Que es el tema de las agresiones de tipo sexual, como ha dicho este señor, que lo ha hecho en las ferias y las fiestas del pueblo. Y ahora fijaros el caso que estamos viviendo tan mediático de esta violación múltiple en el tema de los Sanfermines. Que la víctima tiene que demostrar que no es víctima. Entonces, porque creo que también tenemos que derrocar de nuestra mente que la mujer es nuestra madre, nuestra hija o nuestra esposa y por eso tenemos que respetarla. No, la mujer es una persona igual que tú, por eso tienes que respetarla, no porque sea tu madre o tu hija o tu esposa, sino porque es una persona y como persona que es, igual que todos nosotros, nos tenemos que respetar en la sociedad. Sí, porque además si nos quedamos en ese punto, entraríamos de nuevo en el sistema patriarcal, en el que es la protección, y la protección es una cosa con la que ya tenemos que superar para evitar la violencia de género, porque es lo primero que vemos, incluso, como antes también comentábamos en el descanso, pues en el tema de la literatura y de la cuentística y los cuentos. Yo siempre digo a mi alumnado, tanto masculino como femenino, que los príncipes azules destiñen. Si tenemos eso muy claro para niños y para niñas, todos vamos a salir ganando. Primero, porque es un rollo para el hombre, tener siempre que estar ahí valiente, rescatando a los demás. Es que es lo que te iba a decir, yo no quiero una princesa rosa.
yo quiero una princesa que se comprometa conmigo y me ayude en formarnos y en convivir juntos. Bueno, que colabore. Y colaborar. Colaborar, que es la clave. No ayudar, colaborar. No, es colaborar. Colaborar. Es convivir, colaborar y convivir. Colaborar y convivir, Exactamente. Es que el tema de la ayuda es otro tipo de micromachismo. Es decir, cuando la mujer o el propio hombre dice, no, yo es que ayudo en casa, no, perdona, eso es otro micromachismo. Es que tenemos que compartir las tareas, tenemos que hacer ese reparto. Sin embargo, la sociedad lo tiene totalmente asumido. Mi marido es que es muy bueno porque me ayuda, ¿sabes? Y todo el mundo lo ve bien, ¿no? Entonces, y el marido dice, no, pero yo lo hago, pero a mí me gusta hacerlo, ¿eh? ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no es que lo haga porque me siento obligado. Ese pequeño tipo de ejemplo porque realmente son micromachismos que es que todos tenemos asumidos, ¿eh? Y lo vemos como algo normalizado y sin embargo son discriminaciones que día tras día, bueno, pues están ahí. Eso realmente y totalmente aceptado por la sociedad, ¿no? Eso Rosa, ¿qué actos nos habéis preparado desde la Concejalía para la Igualdad? Bueno, arrancamos ya hace bastantes días. Sí, nosotros siempre pues tenemos un programa de actividades bastante amplio, desde talleres preventivos en los institutos, pócimas para relaciones sanas. Hemos tenido también una conferencia magistral impartida por la doctora Carmen Agüera y también por una enfermera del Hospital Costa del Sol sobre la sumisión química, una forma de abusar sexualmente de las mujeres, que esto desgraciadamente también está al alza, y que además ellas han sido pioneras en el protocolo que se ha extendido a otros hospitales. Una exposición magnífica de alumnos de secundaria, ¿no? Vivir sin violencia es un derecho, que como les dije cuando los presenté, digo, mira, llevo 22 años trabajando el tema de la violencia de género, sin embargo no dejo de emocionarme. He visto la exposición, de verdad he visto fotografías que es que me han emocionado y además de una calidad buenísima, ¿no? Estamos viendo precisamente imágenes de esa exposición. Sí, y bueno, hoy tenemos también hoy se ilumina, esto es algo así novedoso, vamos a ver cómo sale, que esperamos que salga bien, pero se ilumina la fachada del ayuntamiento, del color que simboliza la violencia de género. Entonces estamos también ahí un poco nerviosos y expectantes a ver cómo queda, que no es de decoración navideña, es de concienciación y de reivindicación por la violencia de género. Y el domingo tenemos una carrera solidaria, Fuengirola contra el machismo, que además de que la organizamos siempre con muchísima ilusión, que le pedimos que participen la mayoría, que el dinero que se recauda, la cuota que es simbólica, va destinada íntegramente a la asociación a dos asociaciones de Fuengirola que trabajan con las víctimas de violencia de género. Una de ellas, la presidenta, es Cristina Bornao, y la otra, la Asociación Internacional Costa del Sol, ¿no? Costa del Sol. Bueno, nuestros lazos como siempre, y también la lectura del manifiesto. Y en la lectura del manifiesto, que tiene lugar el viernes a las 2:30, eso sí que nos gustaría que este año, pues, que la tónica fuera diferente, que hubiera más hombres que mujeres. Y se va a proyectar también, por supuesto, el anuncio. Mercedes, a ti también te toca muy de cerca precisamente por la asignatura que impartes y a lo que te dedicas. Hablabas de la exposición, qué magnífico trabajo trabajar con el alumnado, pero también hay profesores también que estos días, gracias a este tipo de iniciativas, están exponiendo también por ahí. Lo hemos hecho. Bueno, yo lo primero que me gustaría dejar claro es que me gusta mucho siempre decir que la violencia de género hay que trabajarla los 365 días del año. No solamente... No solamente ceñirme a la efemérides del 25 de noviembre, sino que si no lo hacemos así, indiscutiblemente no estamos haciendo una auténtica concienciación en este sentido. La exposición, bueno, pues la hemos hecho y elaborado en el Instituto Eduardo Janeiro, la hemos llevado, como muy bien ha dicho Rosa, a la sala de exposiciones de la Concejalía para la Igualdad. Y bueno, pues qué voy a decir yo, que estoy súper orgullosa del trabajo que ha hecho ese alumnado. Pero a su vez el año pasado, a través del Centro del Profesorado, tuvimos otra iniciativa, que es que el propio profesorado también se implicara y llevara a cabo esa misma exposición, pero realizada por profesores y profesoras de la Costa del Sol. Y efectivamente el proyecto, estuvimos varios meses a través del Centro del Profesorado haciéndolo, elaborándolo,
ha tomado forma, ha sido subvencionado por este centro de profesorado y se ha estrenado en Benalmádena. Creemos que muy pronto también la vamos a traer aquí a Fuengirola, y a mí también me ha emocionado fortísimamente el hecho de la semana pasada asistir a esa inauguración por parte del profesorado y de esa exposición que también va a ser además itinerante, va a ir por todos los centros que así lo soliciten de la provincia de Málaga, y ver que también el profesorado está ahí, ¿vale?, concienciando, porque es algo muy esencial. Antes lo decía también muy bien Cristina, a veces no sabemos muy bien ahora mismo qué es exactamente esa violencia de género, esa violencia machista. Los primeros que indiscutiblemente tienen que estar formados en este campo es el profesorado, para poderlo también transmitir correctamente en la aula. Nos falta la de los papás, entonces, una exposición de papás. Y también. ahora, claro, lo que sería ideal ya es, bueno, en Eduardo Janeiro además tenemos un proyecto común con la AMPA del centro, que además este año ha quedado el quinto de toda Andalucía, donde hemos recibido una subvención por parte de la Junta, y es un proyecto coeducativo interesantísimo, donde también involucramos a las madres y a los padres en este proceso. De hecho, por ejemplo, tengo que decir que el otro día, y ahora también lo comentaré, en una actividad interesantísima que estamos haciendo con David, pues fue muy emotivo ver cómo la presidenta del AMPA asistió también al taller y quiso estar como madre para también formarse en ese sentido. Así que son muchas las actividades. El otro día, exactamente, ahí la vemos, Esther Chenol, y ahí estamos involucrando también a las madres y a los padres, que además son los que están subvencionando también todas estas campañas. Entonces yo creo que es fundamental introducirnos en este sentido, y bueno, decir que el taller de David fue magnífico. Nosotros le hemos llamado taller coeducativo Sísifo, también ha sido a través de una subvención de la Junta de Andalucía, como también lo hemos podido llevar a cabo. Creo que es una actividad interesantísima para llevar al aula, y que aconsejo a todos los centros educativos, no solamente de Fuengirola, sino desde luego de cualquier provincia andaluza. A través del mito de Sísifo, David hace un trabajo extraordinario en su obra, porque fijaros, empezó alucinando al alumnado ya diciéndole cuál era la simbología, pues, del vestuario, de la obra, de las actitudes que tenían, de acuerdo, los personajes que aparecen en la misma, y luego en esta segunda parte, que tendrá lugar el lunes que viene, entramos en esa parte dentro de la propia obra en la que la violencia de género está presente. Y además va a hacer algo que me parece que es muy novedoso y muy rompedor, que es mostrarnos, fijaros, partes esenciales del ensayo de la obra, no de la obra ya montada sobre el escenario, sino del ensayo, de los actores ensayando precisamente en esos momentos. Bueno, podéis ver cómo estaba el alumnado, estaba completamente embobado, completamente metido, ¿vale? Es más, me preguntaron y me dijeron enseguida, oye, ¿cuándo va a volver a venir? Y me encanta. También, no solamente este taller de David González, que le hemos llamado como su propia obra, Sísifo, sino también decir que con las personas con las que hoy me encuentro aquí acompañadas, todas han colaborado con el proyecto educativo de igualdad de género en actividades. Rosa Rivera está impartiendo también unos talleres magníficos, tanto al alumnado de cambios sociales y de género como del proyecto educativo sobre la prevención de violencia de género, además muy innovador, que invita mucho a la reflexión. El otro día el alumnado es que no se inmutaba, es que no se movía, porque le mostró también tipos de esa violencia de género que muy pocas veces se suele tratar y hablar, y que incluso todos desconocemos, y que es tan duro que incluso el alumnado se da cuenta de que evidentemente la violencia de género no queda solo en esa parte simbólica, sino que puede llegar a cosas que son mucho más graves, sobre todo a nivel psicológico, como también decía Cristina. Y por supuesto en otras ocasiones que hemos colaborado también con la asociación de la que Cristina es la presidenta, que ha sido siempre muy interesante, porque hemos llamado también nuestras exposiciones allí, y la involucración, por supuesto, de todas esas mujeres que han participado en las actividades y en los talleres que también hemos impartido. Así que... De hecho, el grupo de violencia de género y mejores de la Guardia Civil ha sido este año galardonado con el premio que anualmente concede la asociación que dirige Cristina, Mujeres en Igualdad. Se celebró un acto el otro día allí en la sede de la asociación y creo que resultó, vaya, un acto muy bonito, porque estuvieron, en este caso, el capitán comandante del puesto de la Guardia Civil de Mijas, Leonardo Rey, fue el que recogió ese premio, y creo que también fue un momento importante para poder visibilizar el trabajo que se hace a través de cuerpos como el de la Guardia Civil, ¿no? Pues sí, nosotros sabéis, los que conocéis la trayectoria de este galardón, bueno, pues que es un premio que se otorga precisamente a personas o entidades o instituciones que realmente trabajan o bien para promocionar la igualdad
o que trabajan para llevar a cabo actuaciones en la prevención de violencia. Ellos prestan una atención maravillosa a mujeres que son víctimas de esta lacra social. Sí que hemos visto una mejoría en lo que es la especialización de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado desde hace unos años ahora. Ellos están recibiendo una formación precisamente para poder atender de la forma adecuada a estas mujeres, a sus familias. Y bueno, no podemos olvidar que solamente en Mijas, que es donde ellos prestan este servicio, bueno, pues en el año 2016 atendieron a 216 mujeres, que ya este año habían superado esas cifras, que este año tenían ya 195 mujeres con la orden de protección, que es emitida por el juzgado. Y sabéis que Mijas y Fuengirola, bueno, porque son dos municipios donde hacemos la vida tanto en un sitio como en otro, y que el SAF y la Paz de la Policía Nacional de Fuengirola, en este caso, bueno, pues lleva a otras tantas víctimas, que entre las dos poblaciones estamos hablando de más de 500 mujeres en nuestra localidad, las nuestras, Fuengirola y Mijas. Es decir, que a estos profesionales en su día la Policía Nacional también fue premio MI por esa labor que realizan, porque no solo atienden a estas mujeres, sino que además la conectan con todos esos servicios asistenciales donde ellas pueden tener pues, la atención que necesita, como centro de información a la mujer, servicios sociales, ayudas, etcétera. Y bueno, nosotros que tenemos contacto con muchas de estas mujeres siempre nos dicen que son sus ángeles, ¿no? Que les ayudan a salir realmente de esos momentos donde está en juego su propia vida, ¿no? Entonces, bueno, pues creíamos que era necesario reconocer su labor. Y bueno, el capitán vino acompañado de los miembros de la unidad y bueno, pues fue una tarde entrañable, pudimos conocerles mucho mejor y nos contaron un poquito cómo llevan ellos eso también, ¿no? Porque al fin y al cabo son profesionales, pero son personas, no lo olvidemos, y esto es algo que no es fácil de asumir. Bueno, el tiempo se nos acaba, desgraciadamente tenemos que ir pensando. No me gustaría despedir, porque creo que es un tema que no es para acabarlo y despedirnos y tal, que sea una continuidad, ¿no? Que lo que hemos hablado aquí, por supuesto, a todos vosotros que nos estáis viendo desde casa, que no os quedéis solamente con que sea una tertulia más y demás, sino que apliquéis o aprovechéis todos los conocimientos que habéis recibido de la mano de estos 4 profesionales en el espacio de hoy, en el Entre Todos de hoy, y lo pongáis a la práctica. La cita más inmediata para poder demostrarlo, el viernes a las 2:30, es una hora a lo mejor un tanto regular, ¿no? Por aquello del almuerzo y demás, pero vamos a hacer un poder, vamos a ir a la Plaza de España, el domingo vamos a ir a correr, vamos a seguir participando porque al final pues es verdad que la suma de esfuerzo pues contribuirá a que yo estoy seguro que Marta en Málaga, además, la entrega de premios también de nuestro concurso coeducativo, que también a nivel provincial y que arrasa. Vamos a estar muy pendientes también. Pilar Jurado rompiendo el techo de cristal, donde casi 300 centros de la provincia de Málaga han participado, y sale de un centro de la localidad de Fuengirola, donde la propia Pilar Jurado además ha compuesto un himno que también será interpretado en dicho acto y que además Rosa Rivera es miembro del jurado. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes pues también. Yo aprovecho también el sábado 25 a las 12:30 en la Plaza de España. Las 3 asociaciones de mujeres de la localidad han realizado también un acto conmemorativo y vamos a contar con la participación de la artista Iris Suárez, que tiene también una canción, pues digamos, para visibilizar esta lacra social, y bueno, pues esperamos también. Y en cuanto a Sísifo, pues decirte solamente que va a estar muy pronto con nosotros, espero, aquí en Fuengirola, representada, y solamente decía eso, una cosita, que la palabra grabada y escrita es eterna, y esperemos que cuando vuelvan a verse mis palabras o este programa, digan de qué estaban hablando, porque no sea necesario explicar todo lo que estamos explicando en este momento. Yo creo que eso es crucial y siempre lo digo, David. Yo coincido completamente contigo. El otro día decía a mi alumnado, digo que dentro de 100 años, cuando vean que explicábamos estas cosas, digan, pero qué raro eran, pero ¿por qué explicaban esas cosas en el aula? Y que desde luego, como el lema de nuestra asignatura, se cumpla, que lo repito siempre 800.000 veces, pero perdonadme, me encanta siempre volverlo a decir. Nosotros siempre decimos desde la asignatura que la igualdad es vida y la desigualdad es muerte. Es precisamente esa muerte y esos asesinatos que vemos en la violencia de género y en todas las mujeres que sin ser asesinadas también y menores la padecen.
Muchísimas gracias a los cuatro por estar conmigo aquí esta tarde en Entre sido un Todos. placer. Y a vosotros nos vemos el martes próximo. Desde luego quédense con todo lo que se ha dicho aquí y que ojalá, como dice Mercedes en esa frase, pues dentro de 100 años pues la gente nos vea como unos tarados más que no sabían de lo que estaban hablando. Muchísimas gracias y hasta la semana próxima.